Empezamos una nueva clase. Tengo que recordarte que en esta ocasión lo primero que vas a hacer es una evaluación que incluye los temas que hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Tienes 5 preguntas de diferente tipo. Quiero que copies primero y resuelvas a medida que vas copiando. Por ejemplo, si tú tienes la número 1, la copias, la resuelves y recién pasas a la 2. Porque en algunos casos tienes preguntas que tienes que resolver y tienes que tener cuidado porque si copias primero, luego no vas a tener espacio para resolver. Así que a medida que vas copiando, vas resolviendo, ¿de acuerdo? No te olvides, es muy importante. A medida que vas copiando, vas resolviendo. Entonces terminas tus 5 preguntas de evaluación y empezamos con el tema que nos toca, que es la familia, que es bastante extenso en realidad, pero lo vamos a ver por partes para que no se te haga muy abrumador. Sí, entonces ya sabemos que la familia es un grupo de personas que están unidas por lazos de afecto y parentesco. Parentesco quiere decir que están unidos por la sangre, ¿no? Papá, hijo, tíos, primos, hermanos, madre, etc. Entonces, lo importante de la familia es que tienen que existir normas. Las normas familiares son muy importantes porque te ayudan a ti a que tú formes tu carácter, formes tu personalidad. Porque si en una casa, en un hogar, no hay normas, entonces tú no vas a tener una guía y es como una ramita que crece hacia la deriva sin una guía. Las normas te guían a ti a formar parte de la sociedad y también a formar tus valores, tu moral, tu sistema de creencias, todo. Entonces las normas son necesarias en la familia. Pero estas normas deben ser impuestas. ¿Tú qué piensas? Impuestas quiere decir que te deben decir exactamente lo que tienes que hacer. ¿Crees que las normas deben ser impuestas? No, las normas no deben ser impuestas. No, de ninguna manera deben ser impuestas, ¿de acuerdo? Las normas deben ser discutidas a través del diálogo y luego llegar a un consenso. ¿Qué quiere decir? Que primero se conversa sobre qué normas se pueden aplicar y luego se llega a un acuerdo. Un consenso es un acuerdo. Entonces, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si mamá o papá te dicen, ¿sabes qué? Después del almuerzo tú estés encargado de lavar los servicios, o sea, los platos, los vasos, supongamos, ¿no? Entonces, esa es una norma. Pero es algo que se tiene que conversar primero contigo, ¿no? De repente tú dices, pero ¿qué te parece si mejor lo hago en la noche? Porque a esa hora ya terminé de hacer mis tareas, ya terminé de listar mis cosas, entonces en la noche tengo más tiempo libre, después del almuerzo a veces me siento un poco cansado, prefiero descansar. ¿Me entiendes? Se conversan las cosas para llegar a un consenso. Un consenso es un acuerdo, ¿sí? Estas normas entonces se deben conversar. Entonces, existen dos tipos de normas. Las normas explícitas. ¿Qué son las normas explícitas? ¿Ya? Las normas explícitas son aquellas que surgen tras un acuerdo discutido. Estas se crean después de un acuerdo discutido. Explícitas quiere decir que son normas que están como no digamos escritas, ¿no? Pero están discutidas, están claras, porque ya ambas partes saben que el acuerdo al que han llegado se ha convertido en una norma, es explícito, porque se han puesto de acuerdo. Como por ejemplo, ¿qué puede ser una norma explícita? Puede ser lavar los servicios. ¿Qué más crees que pueda ser una norma explícita? Algo a lo que hayan llegado a un acuerdo. Puede ser ordenar la sala. ¿Qué más? Algo que puedan conversar, que puedan hacer.
por ejemplo, no salir de casa después de las 6. Como cuarentena dirás, no. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que la calle es muy peligrosa, sobre todo para niños pequeños como tú. No puedes estar saliendo ya a partir de esa hora, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, porque de repente en el barrio ya se pone un poquito peligroso o porque simplemente es demasiado tarde y tienes que ya estar en casa a esa hora. Ese es un acuerdo, puede ser a las 5, puede ser a las 7, pero eso ya depende de lo que conversas con tus papitos, ¿no? Entonces, las normas explícitas son aquellas que son discutidas. No me refiero a discutir en el sentido de, te grito, tú tienes que hacer esto y lo otro, no, sino se conversa. Una discusión es un intercambio de ideas, no tienes que alzar la voz para discutir, ¿sí? Es un intercambio de ideas, llegas a un acuerdo y se dan entonces las normas explícitas. Y luego pasamos al otro tipo de normas. Están las normas implícitas. Las normas implícitas son aquellas que se practican diariamente pero no son establecidas. ¿A qué se refiere? A que nadie te lo ha dicho. Puede ser que nadie te lo haya dicho, nadie te lo haya recalcado, sin embargo tú ya sabes que es algo que tienes que hacer. ¿Qué puede ser un ejemplo de esto? Por ejemplo, saludar. Alguien te tiene que decir, por ejemplo, cuando tú llegas a un nuevo lugar, oye, saluda. No, simplemente es algo que tú ya sabes que se tiene que hacer. Otro ejemplo de norma implícita. ¿Qué crees que podría ser? Algo que tú sabes que tienes que hacer, pero sin embargo sin necesidad que alguien te lo diga. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, guardar silencio en una iglesia, ¿no? O en una biblioteca, en un lugar privado. Guardar silencio en una iglesia. Hay cierta especie de ominosidad cuando entras a una iglesia en la que tú no puedes estar como que, te pones a corretear, a gritar, a reírte escandalosamente. No, tienes que guardar cierta compostura. Es una norma implícita. Otra norma implícita que puedas pensar, algo que sepas que tienes que hacer y sin necesidad de que alguien te lo diga. De repente lo considero yo implícito, de repente otras personas no, pero yo creo que es bueno respetar a los mayores, ¿no? Supongamos que tú estás en la cola, no sé, comprando algo y una persona adulta de repente se le cae algo o algo sucede con una persona adulta, entonces tú por respeto tienes que tener cierto trato, un trato de respeto hacia una persona adulta, ¿no? No puedes tratarlo como si fuese pues tu compañerito del aula, como si fuese tu amiguito del barrio, ¿no? El respetar a los mayores es algo que es una norma implícita. Implícita quiere decir que no son establecidas, que nadie te las ha dicho, pero tú ya sabes que tienes que hacerlo. Las normas son muy importantes porque es la estructura de un hogar organizado. ¿De acuerdo? Si no hubiesen normas, como ya te estaba diciendo, tú crecerías sin una guía, sin un orden, sin un camino el cual te ayude a ti a formar tu personalidad. ¿De acuerdo? Entonces, en tu tareita tú tienes que hacer ejemplos, pero en tu caso, en tu casa, en tu hogar, de normas explícitas y normas implícitas. Acuérdate que las normas explícitas son aquellas que han sido discutidas y has llegado a un acuerdo con tu familia. Y las normas implícitas son aquellas que nadie habló, sin embargo sabes que tienes que hacerlo. Puede ser una norma implícita también. Ni bien llegues a casa, te cambias el uniforme. De repente en tu hogar, eso es una norma implícita porque es algo que ya sabes que tienes que hacerlo, porque, no sé, porque ya es una costumbre, ¿no? Entonces, tienes que hacer tu cuadro con tu lista de normas, ¿sí? Muy bien, chicos,
espero que hayan aprendido un poquito más, algunas palabritas de repente.